Termina el periodo de Benavides, ya, viene una etapa, en este caso del Perú, que es eh, en donde ya pasa el poder ejecutivo a manos de los civiles, ¿correcto? Y en este caso, uno de los primeros gobiernos, luego el que sucede a Benavides, es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿correcto? Entonces, ya. Ay, gracias. Hay que colaborar también cuando haya un inconveniente. Ya, entonces les hablaba en este caso de Manuel Prado, ¿ok? Manuel Prado era miembro de una de las familias de la oligarquía más reconocida. Su padre ya había sido elegido 2 veces presidente, Manuel Prado y, ¿cómo se llamaba el papá de? ¿Quién fue el presidente de la etapa aristocrática que fue elegido 2 veces presidente? ¿Alguien recuerda? Mm. Mm. Ahí recuerda. Ya, a ver, entonces, en este caso, el padre de Manuel Prado y Ugarteche había sido en este caso, había sido 2 veces presidente de la República del Perú, ¿correcto? Entonces, estoy cogiendo con José Pardo. Ya. No, no. Creo que es Manuel Prado. A ver. No, 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 no. Vale, vale, a ver. Ah, claro, es en este caso de Mariano Ignacio Prado, y me estaba confundiendo pasa que Prado y Pardo se diferencian por la R. Ya, en ese caso, Mariano Ignacio Prado, recuerden que fue presidente, en este caso, durante el proceso de la guerra contra Chile, ¿ok? E incluso tiene una mala fama porque, en este caso, él, en plena guerra, se va supuestamente a comprar armas. Es como el papá que va a comprar cigarros y nunca vuelve, algo así. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno de sus descendientes llegó a ser presidente de la República. ¿Ok? Durante las elecciones de 1939 Manuel Prado fue apoyado por el gobierno de Benavides. Recordamos que Oscar Rufino Benavides, ya, era de una tendencia más bien liberal, ¿correcto? Era un gobierno conservador, ¿ok? ¿No? De derecha. Entonces, liberal en lo económico me refiero, ¿no? Liberal para los de su grupo, nada más. Entonces, de esa manera llegó al poder, pero también en este caso apoyado por un grupo de sectores de izquierda, incluyendo el Partido Comunista. Estos grupos, siguiendo la política soviética, apoyaron a Prado como el representante de la burguesía nacional hacia la lucha contra los países fascistas y nazistas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablemos en historia universal de la Segunda Guerra Mundial, ok, vamos a ver que en este caso tuvo sus orígenes o los grupos que de alguna manera incentivaron ¿cómo se llama? El inicio de este conflicto fueron en este caso el grupo nazi
y en este caso la falange fascista. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la Rusia soviética comunista de ese tiempo se les enfrentaba a esos grupos. Entonces, por ende, como Prado había tenido una posición pro, en este caso, aliados, entonces los partidos comunistas, en este caso, el Partido Comunista del Perú, se unió con él, lo apoyó, ¿correcto? Entonces, con su ascenso al poder, se inaugura un ciclo democrático basado en la liberación política, como les decía, que significaba, perdón, la autorización de la acción sindical y la legalización del Partido Comunista, o sea, una con otra. Yo te apoyo, pero también sácame del ostracismo, ¿no? Pero no del APRA, aunque permitió en este caso que se conforme la Confederación de Trabajadores del Perú, que es muy distinta a la CGTP actual. Ya, la CTP es una confederación de trabajadores, pero con filiación aprista. La CGTP es otra confederación más grande, ¿correcto? Siempre van a ver esas diferencias, ¿ya? Inicialmente, en este caso, fue dirigida por apristas y comunistas, pero posteriormente el APRA tomó la dirección de este órgano sindical, ¿no? A manos de Luis Negreiros. En cuanto al aspecto externo, ya aconteció el conflicto contra Ecuador en julio de 1941. El acontecimiento que marcó el gobierno de Prado, o sea, en este caso, si bien Prado, en este caso, con Prado también es que comenzó la Segunda Guerra Mundial, okay, pero el conflicto que más de alguna manera intensificó en el aspecto interno fue el conflicto contra el vecino país, contra Ecuador. ¿Ya? Tras varios años de tensas negociaciones y ante la impotencia de solucionar problemas fronterizos, los ecuatorianos invadieron nuestro territorio, haciendo así, en este caso, recordar uno de sus principales reclamos, que era una salida al río Amazonas, y el control, en este caso, de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? En el norte del país. Ecuador atacó guarniciones en la zona limítrofe. Se creó el agrupamiento norte con sede en Piura bajo el mando del general Eloy Ureta, teniendo la participación de fuerzas armadas y policiales. Los enfrentamientos se produjeron en Aguas Verdes, Lechugal y La Palma. La acción militar más importante fue la batalla de Zarumilla, el 23 de julio, que trajo como consecuencia la ocupación militar peruana de la provincia ecuatoriana del Oro. En esta batalla se recuerda la valerosa inmolación del joven teniente José Abelardo Quiñones González, héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Nuestras fuerzas llegaron hasta Puerto Bolívar, cerca de Guayaquil, donde detuvimos nuestro avance por mediación de Estados Unidos, Argentina y Brasil. A pesar de este cese el fuego, las incursiones ecuatorianas continuaron. El 11 de septiembre fue emboscado un regimiento peruano, falleciendo en este conflicto el teniente de Guardia Civil Alimpio Ponce Vázquez, quien por su destacada labor es considerado, o fue considerado, y sigue siendo considerado, héroe de la Policía Nacional del Perú. Desde una óptica alejada del aspecto bélico, la victoria militar se convirtió en un triunfo político para las Fuerzas Armadas, que tenían en sí, en este caso, la sombra de la derrota en la guerra contra Chile. O sea, hasta ese momento la visión del ejército era una visión, en este caso, bastante decadente. Ya, o sea, era visto como un ejército perdedor, ¿no? Entonces, no tenían esa validación social. Pero con el resultado del conflicto contra Ecuador, que fue claramente una victoria peruana, en este caso, pues hubo un cambio en la valoración del ejército peruano, ¿no? Entonces, así de alguna manera pudo sacudirse de la derrota dura que fue en este caso el conflicto del Pacífico, que lo hemos visto con detalle este año a inicios de bimestre, del primer bimestre.
Entonces, y más aún, en este caso, también tenía el resultado de ese conflicto también le favoreció a Manuel Prado. ¿Y por qué? Porque en este caso su padre había estado en el proceso de la guerra, del conflicto contra Chile, y también su padre, en este caso, tenía una muy mala fama. Se había, como decía, ¿no? Se había ido supuestamente a comprar armamento y no volvió. Entonces, esa mala fama, esa imagen, de alguna manera pudo ser lavada con esta victoria. O sea, más allá de una victoria militar, también fue una nueva imagen, no solamente para el ejército, sino también para la familia Prado. ¿Ya? Este triunfo contribuyó a mantener una relativa paz social y a obtener legitimidad, que eso es muy importante. Cuando un gobierno tiene un conflicto, ¿ya? Lo importante para ellos es, ¿por qué es importante una victoria? Es importante una victoria, ¿ya? Porque en este caso hace que tengas legitimidad ante los demás. Entonces, un gobierno con una victoria militar podía en ese caso gobernar con relativa tranquilidad porque tendría muy poca oposición, o en todo caso la oposición no sería muy fuerte. Imagínense si de repente Prado hubiera en este caso, el ejército hubiera tenido una derrota contra Ecuador. Y más todavía la imagen que cargaba sobre Manuel Prado, pues en este caso simplemente no hubiera terminado su gobierno. Es así de simple. Entonces, una victoria militar refuerza cierta legitimidad. Y al reforzar cierta legitimidad, en este caso, hace pues que la oposición no tenga mucho piso. En todo caso, si hay alguna oposición, va a ser atenuada, ¿correcto? En este periodo se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Por acción de los mediadores se suspendieron las hostilidades, ¿no? Argentina, Brasil y Estados Unidos, negociándose así condiciones dadas, ¿no? Para en este caso un tratado de paz. A este grupo de mediadores también se unió Chile. Y estas negociaciones terminaron en Río de Janeiro, ya en enero de 1942. Se produjeron, en este caso, en el marco de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para los países de América, para contemplar la situación producida por el ataque de... También, ¿ya? En este caso, ¿por qué se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores? Para contemplar la situación producida por el ataque de Japón. Ya en ese tiempo, Japón había atacado a la base Pearl Harbor, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, los ministros de Relaciones del continente tenían que reunirse para ver qué acción tomar, porque hasta ese momento había una cierta neutralidad, también por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no intervenía. Hasta ese momento, hasta 1941, no había intervenido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de ese ataque, entonces ya hay un cambio, en este caso, en las posiciones, y primero Estados Unidos interviene activamente, pero también necesitaba que los países latinoamericanos tuvieran, en este caso, un respaldo hacia las acciones de Estados Unidos. Entonces, en ese marco, se inician las negociaciones para un tratado de paz con Ecuador. El resultado fue la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942 entre el Perú, representado por el ministro de Relaciones Exteriores tiempo, Alfredo Sof y Muro, y el de Ecuador, Julio Tobar Donoso, con el cual se estableció una frontera definitiva cuya delimitación quedó a cuenta de una comisión mixta, es decir, un grupo de representantes de los dos países, eran los que iban de alguna manera físicamente colocando los hitos
que en este caso serían los límites entre ambos países. Sin embargo, en esa oportunidad, un tramo de 78 kilómetros ubicados en la cordillera del Cóndor nunca pudo ser delimitado físicamente, debido a la difícil geografía y también a cierta renuencia del Ecuador. Y esto fue objeto de reclamos y tensiones a partir de ese momento hasta 1998. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en 1960, retrocedemos a 1960, el gobierno ecuatoriano declaró la inejecutabilidad de este protocolo de paz. Al no haber terminado ese tramo, dijeron, no lo consideramos no válido, no ejecutable. No se puede. Entonces, eso quedó ahí en el limbo. Y eso después produjo diversas tensiones. Las más resaltantes, el conflicto del falso Paquicha, que se realizó que se desarrolló en 1980, bajo el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, y después, en este caso, el conflicto de 1995, que se produjo en el segundo periodo de Alberto Fujimori. No, a las finales del primer periodo de Alberto Fujimori. El Perú y la Segunda Guerra Mundial. O sea, tras el ataque japonés ya a Pearl Harbor, nuestro país rompió relaciones diplomáticas con los países del eje, Alemania, Italia y Japón, y se unió a los aliados. Luego el gobierno estrechó relaciones con Estados Unidos al firmar el Tratado de Préstamos y Arriendos, mediante el cual permitió el establecimiento de una base estadounidense en el puerto petrolero de Talara. Deportar en masa a miles de residentes japoneses a los Estados Unidos, hecho condenable, o sea, y demuestra una subordinación del Perú a los Estados Unidos que se sigue manteniendo, ¿ok? Porque los ciudadanos japoneses no tienen nada que ver con lo que pueda hacer un gobierno. Y el hecho que tú quieras enviar a gente inocente a campos de concentración similares a los que sobrevivieron los judíos es un hecho atroz, seas del bando que seas. Eso es un hecho deleznable. En la segunda hora voy a explicarles un poquito qué pasó y sobre todo cómo afectó a la gran comunidad japonesa en el país. ¿Ok? Y en este caso también otro de las obligaciones del Perú con este tratado fue aceptar el establecimiento de una política de estabilización de precios de materias primas. A cambio, en este caso, una reducción de tarifas arancelarias estadounidenses. ¿Qué significa esto? Que el Perú le vendía a los Estados Unidos materia prima, petróleo, entre otros, a precios bajos. Cuando hay mayores demandas, el precio sube. Y vamos a ver en diversos conflictos que cuando hay una guerra, hay una demanda en este caso, de materiales, de productos, de material, de insumos, los insumos suben. A mayor oferta, mayor es el precio. O perdón, mayor demanda, mayor es el precio. Entonces, ¿qué hacen los estadounidenses? Dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero que me sigas vendiendo, pero no quiero que me aumentes el precio. O sea, tal fue la subordinación de Manuel Prado a los Estados Unidos que incluso yendo en contra de los intereses peruanos, mantiene inexplicablemente precios que pudo haber subido y que en este caso pudo haber traído beneficios económicos al país. Y esto a cambio de una supuesta, de una reducción, ni siquiera se sabe hasta qué punto, en este caso, aranceles estadounidenses. Prado fue en este caso un político de buena vecindad, que de alguna manera también en este caso apoyó la política de la buena vecindad declarada por Roosevelt en 1933. Aya de la Torre estimaba que Estados Unidos se encontraba a favor de abandonar la política del split
softly and carry a big stick, o sea, hablar suavemente y llevar un gran garrote. Es decir, en este caso, te hablo bonito, pero a la vez, o sea, te tengo el mazo al costado. O sea, o en este caso, o te adhieres a las buenas, o te doy para las malas. Esa es la política de, de la política estadounidense. Entonces, ahí de la Torre, pues, bien, o sea, tampoco no pude ir en contracorriente a las ideas de ese momento, porque en ese caso estaba todo muy sensible. Entonces, eh, se después de, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero sigamos manteniendo las cosas como están, ¿ok? Entonces, él lo que exponía era abandonar ese tipo de políticas en favor de la soberanía de los países latinoamericanos y una relación más armónica. En este caso, Aya consideraba que la política de Roosevelt era el paso más extraordinario que haya dado un gobernante de Estados Unidos a favor de las relaciones interamericanas. Bueno, a nada. Así, la base de este plan fue mantener la soberanía nacional y popular, o sea, el voto ciudadano. De lo contrario, Estados Unidos podría verse amenazado por la alianza del totalitarismo latinoamericano bajo la influencia de los países del este. O sea, lo que quería Estados Unidos era, ok, lo que quiero es que ustedes estén afines a mi plan y evitar en este caso alguna influencia de tanto Alemania, Italia y de Japón. Por eso es que en este caso tuvo ese especial énfasis en este caso en llevar a ciudadanos japoneses a campos de concentración. ¿Ok? Pero esa es otra historia que les iré comentando en el segundo turno. ¿Ya? Entonces, hasta aquí en este caso, una parte de lo que correspondió ya al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿correcto? En el segundo turno vamos a hablar un poquito más de sus políticas económicas para poder apreciar cómo es que en este caso influenció, ¿no? En este caso en el capital estadounidense en el territorio peruano de ese tiempo, ¿correcto? Entonces, vamos a descansar unos 5 minutos. En 5 minutos volvemos en este caso otra vez a conectarnos para continuar con la segunda parte de esta sesión que corresponde a analizar el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Entonces, voy enviando el link, se van conectando, ¿no? Y en 5 minutos comenzamos con la clase.